¿Cómo están, niños y niñas de sexto grado de primaria? Bienvenidos a la clase de comunicación del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad vamos a iniciar con un tema de gramática y vamos a desarrollar el adverbio. ¿Está bien? Es la clase que vamos a desarrollar. Y en primer lugar vamos a aprender o vamos a recordar qué es un adverbio, porque en quinto grado ustedes ya vieron, ¿cierto? Vieron el adverbio de lugar y el adverbio de cantidad. Hoy vamos a aprender más acerca de los adverbios. El adverbio es la palabra que expresa la circunstancia o idea de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de compañía, de causa, de finalidad, etc. ¿Está bien? Es una palabra, además, invariable. ¿Por qué se dice que es invariable? Porque no presentan variaciones gramaticales de modo, de tiempo, de persona o de número. Ahora, esta categoría gramatical, porque el adverbio es una categoría gramatical, es dependiente además. Y al no presentar variaciones morfológicas de género, número o persona, entonces la función que cumple dentro de las oraciones es modificar a un verbo, modificar a un adjetivo o modificar también a un adverbio mismo. ¿Está bien? Tengo el ejemplo aquí, dice, medio rara, por ejemplo, cuando digo, es la forma correcta de hablar, medio rara, porque si yo utilizo esto, media rara, la palabra media no es correcto, la palabra rara sí. Ahora, yo puedo decir que en este momento la palabra rara es el adjetivo, la palabra que está modificando al adjetivo rara es medio. ¿Está bien? Esto es el adverbio. En este caso de cantidad. Ahora, algunos adverbios pueden presentar sufijos. ¿De qué manera se forman esos adverbios? Ahora, yo tengo acá el verbo ahora, pero si yo varío esta palabra, digo ahorita, por ejemplo, ¿no? Ahorita. Entonces, este sufijo ita cambia la palabra. Luego tengo la palabra temprano. Aquí tengo el adverbio tempranito. Lo estoy haciendo en diminutivo, pero al convertirlo en diminutivo, yo utilizo el sufijo ito. Ahora, ¿qué función cumple el adverbio? Yo les decía que la función del adverbio es modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Quiero que vean el ejemplo aquí. Modificador, cuando es un modificador del verbo. Dice, llegó lentamente. El verbo es llegó, pero el modo que está explicando es lentamente. ¿Cómo llegó? Lentamente. Entonces, ahora, ¿cómo se formó este adverbio de modo? Ese adverbio de modo se formó a través de un adjetivo que es lento más el sufijo mente. Cuando yo uno un adjetivo como lenta a la terminación mente, al sufijo mente, esa unión automáticamente convierte a una palabra en adverbio. Tengo otro ejemplo aquí, cuando es modificador de un adjetivo. Hizo un examen mal redactado. El adjetivo acá es redactado. Y el adverbio que le está modificando es mal, porque yo bien podría poner otro adverbio de modo que es bien redactado o mal redactado. ¿Ves? Está modificando a este adjetivo. Ahora, cuando modifica a otro adverbio, dice, el otro día nos fue muy bien. Tengo aquí el adverbio bien, pero delante de ese adverbio tengo otro adverbio, en este caso de cantidad. Muy es un adverbio de cantidad que modifica a este adverbio bien, que es de modo. ¿Cuáles son las clases de adverbios que existen? Las clases de adverbios que existen, ¿ya? Son de lugar, de tiempo, de cantidad, de afirmación, de negación, de causa, de finalidad, como les decía hace un momento.
Cuando yo quiero identificar un adverbio de cantidad, puedo hacerlo utilizando la pregunta ¿cuánto? Al verbo, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo ¿cuánto cuesta ese lapicero? Mucho me pueden responder, ¿no? Yo puedo responder con un adverbio, o bastante puedo decir. Estos son adverbios de cantidad. Para encontrar el adverbio de modo, yo utilizo la pregunta ¿cómo? El ejemplo anterior me sirve muy bien para responder eso. ¿Cómo nos fue el otro día? Bien. ¿Ves? ¿Cómo nos fue el otro día? Bien. Ese adverbio es de modo. También tenemos el adverbio de lugar. Y para encontrar el adverbio de lugar, yo utilizo la pregunta ¿dónde? Y las respuestas pueden ser allí, allá, debajo, detrás, delante, encima, ¿no? Etcétera. El adverbio del tiempo se encuentra haciendo la pregunta ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo? Ayer, anoche, mañana, etcétera. O simplemente indican afirmación y negación. Quiero que en este momento ustedes se ubiquen en el libro del área, ya, ubíquense en el libro del área en la página 83 y me van a responder. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿cuándo? ¿Con qué adverbios me podrían responder? Lean su cuadro que han resaltado. Si yo pregunto ¿cuándo? ¿Con qué adverbios pueden responderme? Chicos, ayer, ¿qué más? Hoy, mañana, siempre, antes, después, jamás, pronto, tarde, aún, ya luego, entonces, temprano, ahora, cuando, antaño, anteayer, todavía y recién. Excelente, Luciano Robles, muy bien, eso es la forma. Esos son los adverbios que yo puedo utilizar cuando la pregunta es ¿cuándo? Ahora, ¿qué adverbios puedo utilizar cuando hago la pregunta ¿cómo? A ver, Brianita, dime, ¿qué adverbios con qué Así, despacio, rápido, deprisa, regular, de repente, adrede, pésimo, mejor, peor, como. Muy bien, esos son los adverbios entonces que yo puedo utilizar para responder la pregunta ¿cómo? Ahora, hay algo más, lo que acaba de leer Briana. Cuando un adjetivo tiene la terminación mente, como lo que está ahí felizmente, dice, repito, cuando a un adjetivo yo lo agrego el sufijo mente, automáticamente se convierte en un adverbio de modo, ¿ya? Los adjetivos que le aumenta la terminación mente se convierten en adverbios de modo. Estoy hablando 4 veces y estoy repitiendo eso. Ahora, pregunto, si yo hago la pregunta ¿dónde? ¿Con qué adverbios puedo responder? Vamos a preguntarle a Alejandro Gives. Alejandro, dime, hijito, cuando hago la pregunta ¿dónde? ¿Con qué adverbios puedo responder? Prende tu micrófono, está apagado el micrófono. Listo, ya, Alejandro, ya. Vamos a pedir a otro compañero, ¿está bien? No te preocupes, ya me acordé. Terry. Arriba, abajo, lejos, cerca, afuera, dentro, junto, adelante, atrás, dentro y donde. Muy bien, Laira, excelente. Esos son entonces los adverbios de lugar. Ahora, voy a preguntar a Terry. Terry, si yo hago la pregunta ¿cuánto? ¿Con qué adverbios puedo responder? Muy, mucho, más, bastante, demasiado, tanto, tan, poco, menos, algo, nada, apenas, cuánto, cuánto, así.
y casi. Muy bien, muchísimas gracias, Terry. Ahora, estos son en cuanto a responder preguntas, pero hay adverbios que no responden a preguntas, pero que ustedes sí deben conocerlos. Por ejemplo, ¿cuáles son los adverbios de afirmación? A ver, voy a pedirle en este momento a Kianés. Kianés, ¿cuáles son los adverbios de afirmación? La afirmación sería de afirmación. Negación y duda. No, dime, ¿cuáles son los adverbios de afirmación, Kianés? Sí. Kianés, ¿no tienes el libro en tu mano, hijita? A ver, vamos a pedir a otro compañero, ¿ya? A ver, ya, dime, hijo, mencióname, ¿cuáles son? Menciona. Anderson Castillo. Terry, vamos, mencionen cuáles son los de afirmación. Listo, excelente. Ahora, vamos a preguntar, ¿cuáles son los de negación? Excelente, muy bien, Elías. Ahora, ¿y cuáles son los de duda? Listo, muy bien, chicos. Entonces, con esta indicación, con este repaso, les voy a decir, cuando viene en el examen, las preguntas posiblemente van a ser de esta manera. Yo voy a poner oraciones y voy a decir, ¿cuál de las opciones presenta un adverbio de modo? Y ustedes van a tener que reconocer, por eso es que tienen que repasar esos adverbios que les acabo de hacer resaltar. ¿Está bien, chicos? ¿Quedó claro? Yo quiero agradecerles mucho por haber prestado atención a la explicación. Ahora me voy a quedar solamente con los estudiantes del Colegio San Juan Bosco para poder resolver nuestro libro de actividades en la página 120. Con ustedes, queridos amiguitos, queridos niños, hasta la próxima clase. Nos vemos, se cuidan, ¿ya?